Me dijo para que yo debe ser verdad. ¿Ese lo pones sencito en tu mesita? No, tiene que ponerse así porque no se ve. Para poder entender el tálamo, supone que decíamos el tálamo es considerado, o se consideraba tálamo, se dice en español cama, y púlvina era la almohada. Entonces el tálamo se consideraba que era un asiento de núcleos y tenemos que verlo para poder entenderlo desde la cara superior, ¿sí? ¿Se acuerdan de la cara superior como estaba limitada? Pero como ya lo dijimos, vamos a ver el sector interno. Entonces teníamos que recoger desde arriba la con el tálamo, de una forma ovoide. Y por dentro, una estructura que ya mencionamos, que es, esto es anterior y esto es posterior. Hay algo que debemos acordarnos, la terminología de dorsal y ventral. ¿Dorsal es superior o inferior? Dorsal es superior o inferior. Entonces, aquí lo que acabo de decir, dorsal usualmente es posterior, pero en neurocirugía y en neurología y en núcleos, dorsal es superior y ventral es inferior. ¿Por qué? Porque cuando está el bebé en embrión, tiene esta posición. La espalda está hacia arriba, que es dorsal. Y lo que es ventral, la cara, está hacia abajo. Aquí estarían los ojos, aquí estaría la nariz, aquí estaría la boca. Por eso lo ventral es hacia abajo y lo dorsal es hacia arriba. Está en esta posición del embrión. ¿Sí? Entonces lo que tú dijiste es cierto. O sea, dorsal, la espalda, ventral es la parte anterior. ¿Tocamos? Vale. ¿Ok? ¿Estamos vivos? Pasen. Nombre. Nombre. Toma. Wendy Quesada. No. María. Y Jefferson Romero. Y Lice Castillo. ¿Me firmaron una autógrafa? Sí. Se ve clarito todito. Pero póngame la foto. No está grabando. Entonces, acá en el tálamo de los núcleos podemos decir que en la parte posterior aquí tengo el pulvinar. ¿Sí? Y en el pulvinar teníamos dos eminencias. ¿Se acuerdan de las eminencias que ven ahí? Los cuerpos geniculados corresponden a los núcleos geniculados que están en este sector. Son como las naguitas del tálamo. ¿Sí? Dos núcleos geniculados. Y aquí ya empieza a venir el chiste. Aquí tengo una lámina medular media que está compuesto por dos capas que en la región anterior se van a abrir. Esas dos capas se dividen y van a formar en la porción anterior lo que se conoce como núcleos de la región anterior. ¿Cómo se llama? Esta se llama la lámina medular media. Gracias. La lámina medular media. Devuelvo esto. Acá hay más de esto. Sí, la lámina medular media. Sí. Esta lámina se divide hacia adelante y tenemos núcleos de la región anterior del tálamo. Esta lámina tiene en su interior lo que se conocen como núcleos intralaminares, que son algunos. Ya, en general, cada uno tiene un nombre. Si vas a aprender los cirujanos, te vas a aprender como 80 núcleos que hay en el tálamo. ¿Sí? Los núcleos intralaminares. Esta lámina, entonces, esta lámina medular intermedia o media, ¿sí? Intermedia o media, ¿sí? Pongan intermedia o media para que después no se equivoquen en el examen. Esta lámina ha dividido la cara superior del tálamo en dos porciones. Entonces aquí viene la nomenclatura de dorsal y ventral.
Entonces esta no sería para nosotros la cara superior, sino la cara dorsal. Y se va a dividir entonces en esta porción que es, si esto es, aquí estaría el tercer ventrículo. El tercer ventrículo, esto sería medial y esto sería lateral. Entonces esta porción es la porción dorso medial y esta sería la porción dorso lateral. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, el dorsal es anterior. No. Superior. Superior. ¿Sí? Pero como nunca nada es fácil en neuro ni en anatomía, tengo una lámina medular lateral. ¿Ya? ¿Cómo lo explico? Vamos a suponer que nosotros estamos dentro del tálamo. Todo esto de aquí es el tálamo. Toda el aula es el tálamo. Entonces nosotros estamos viendo por fuera lo que sería el techo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por el centro de este techo está dividida esta lámina que está acá y me deja este espacio, ¿no es cierto? Me quedaría con este espacio. Si eso es medial, desde donde está ese aparatico ahí hasta acá, esto sería dorso lateral. Pero hay una lámina que está justo por el ángulo, por donde está el ángulo de esta pared que sube, y esa pared, una lámina medular lateral. Entonces hace que esta parte lateral se divida en dos porciones. Una, dorso lateral y dorso medial y ventro lateral. ¡Wow! Porque ya es respecto a la de acá. Sí, ya es respecto a la de acá. ¿Sí me van a entender? Sí. Acuérdense de esto, de lo que es respecto a las cosas, ¿no es cierto? Y es que acuérdate de eso. Por ejemplo, ¿te acuerdas de caudal y cefálico? Caudal es lo que está más cerca de la cabeza y cefálico está más cerca, caudal está cerca de los pies y cefálico más cerca de la cabeza. Entonces, el corazón respecto al estómago es caudal o cefálico. Pero el estómago respecto a la rodilla, ¿qué es? Cefálico. Lo mismo pasó aquí. ¿Sí me van a entender? El rato que yo cogí, puse primero acá arriba, dije dorso medial y dorso lateral. Pero cuando yo meto esta línea que viene aquí, ¿sí? Que está aquí, yo no la puedo dibujar ya porque no tengo 3D, que está aquí. Respecto a los núcleos que están acá abajo, estos de aquí empiezan a ser dorso mediales. Yo debería ser inferior. ¿Sí? No, los de acá serían ventrolaterales. ¿Sí la cachamos? Sí. A ver, necesito a alguien. A ver, compañero Luna. Ojo, todos al compañero Luna. Esta es. Perdón, no, alguien. ¿Cuál es? Ya, ni modo. Esta es el tálamo. Véngase a sacar. Nada, ya te pasó. La cabeza de mi amigo es el tálamo. ¿Sí? Todo esto. ¿Ya? Aquí tienes el pulvinar, acá tienes los núcleos de la región anterior. ¿Ok? Por la línea media está dividiendo entonces en una parte, aquí es que esto es medial, esto es lateral. ¿Sí? Perfecto. Hasta ahí estamos tranquilos. ¿Sí? Pero yo cojo, y ahora, igual que como te dije, el corazón respecto al estómago es cefálico, pero el estómago respecto a los pies es cefálico, voy a hacer lo mismo acá. Cojo y trazo una línea aquí, de aquí a acá, dividiendo esta porción en dos porciones, una superior y una inferior. Esta porción superior respecto, y es dorsal, respecto a estos de acá, ¿es lateral o medial esta porción? Entonces ahora es dorso medial. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Y esto es ventro lateral. Ahora, para no hacernos líos, porque voy a tener dorso medial y dorso lateral, entonces lo que se supone que vamos a hacer es que esto también es ventral. Ventro medial y ventro lateral. Ya comienza a ser inferior. Sí, empieza a ser inferior. ¿Por qué? Porque como es como un huevito, ¿no es cierto? Entonces estos núcleos están así. ¿Sí me van a entender? ¿Ya? ¿La cachamos? ¿Estamos vivos? ¿Sí? Ya, listo. Entonces, tenemos núcleos de la dorso medial que serían estos ductos ventro mediales y ventrolaterales. ¿Estamos vivos? Sí. ¿Por qué se dividieron esos? Se dividieron por la lámina medular externa o lateral. ¿Sí? Esta es lámina medular medial o intermedia, lámina medial lateral. Entonces tengo ventro mediales y ventro laterales. Y los ventrolaterales se van a dividir en tres núcleos. Medular lateral, ¿sí? Se van a dividir en tres núcleos. Quitemos esto de aquí. Un anterior, un medio y un posterior. Anterior, medio y posterior. Nombre completo. Estos son
los núcleos, y cada uno va a tener que hacer eso, los núcleos ventrolaterales anteriores. Cada uno tendría todo el nombre completo, ¿sí la cachamos? Núcleo ventrolateral medial, núcleo ventrolateral posterior. Y para hacerlo más bonito, el posterior se divide a su vez en dos. ¿Sí? Anterior, medio y posterior. Anterior, medio y posterior, cada uno de esos con todo nombre y apellido, ¿sí? ¿Ok? Núcleo ventrolateral. Y para hacerlo más bonito, el posterior se va a dividir en dos. Pongamos el micrófono. Se va a dividir en dos. Y el posterior voy a tener uno anterior, porque está hacia adelante, y un posterior. Ahora pongan el nombre completo a alguno de estos. Posterior, anterior, posterior, Postero, posterior. Póstero. Ahí cuando uno tiene que repetir, siempre para una palabra y es póstero, ¿sí? Póstero posterior y póstero anterior, ¿sí? Una de las cosas que realmente tiene como fin la anatomía es orientar al estudiante en el lenguaje técnico y el lenguaje médico, ¿sí? Y esto es lenguaje médico. Cuando tú vas a describir algo que cualquiera de las profesiones que hagas como especialista, te van a decir, dice, descubriste un tumor, ¿dónde? Tú no puedes hablar morochamente, ¿no es cierto? Diciendo, pues debajo de tal cosa, y ellos no dice, está anterior referente a E, posterior referente a E, lateral referente a E, medial lateral acá, si estás hablando de anatomía, está dorsal o está ventral. ¿Sí? Entonces, aquí, como ustedes no les crean, les van a lavar el mate hasta el internado. Y ustedes se van a dar cuenta que en el internado, cuando un paciente te pregunta algo, te va a costar hablarles en español, porque vos vas a salir y dicen, el paciente está con un CIR positivo porque tiene una desviación izquierda con glóbulos blancos. Entonces lo dejaste así. Entonces tú te quedas loco y después uno se tiene que dar cuenta que no, este man es un pobre, triste mortal que no sabe medicina. ¿Sí? Hay que hablar en español. ¿Sí? Entonces esa es una de las finalidades de todo eso. Y acá nosotros tenemos a este núcleo ventromedial que es uno solo, no hay ningún problema. Y por último tendríamos que los dorsomediales se dividen a su vez en un anterior y un posterior. Las únicas fibras que no llegan al tálamo son las fibras olfatorias, de las que se hacen conscientes, fibras que se hacen conscientes. ¿Sí? Son las únicas. Ahí está llegando la audición, está llegando el gusto, está llegando el tacto, está llegando todo. Todos hacen relevo en el tálamo, excepto el olfato. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos ser mucho más finos, cada uno de estas, y en fisiología de cuánto les den, cada uno de estos tiene su estación de relevo para determinadas cosas. Por ejemplo, la medial tiene la estación de relevo para lo que es el tracto fino, el tracto grueso, para la termoalgesia, para todo este tipo de cosas. En la posterior tú puedes tener la estación de relevo del trigémino, la sensación gustativa y todo eso, ¿sí? Entonces cada una de esas, obviamente los peniculados, ¿se acuerdan que decíamos que estaban relacionados con una vía? Con la auditiva y la visual, ¿cierto? Y todos estos van a venir aquí, van a pasar al medial, y del medial van a pasar a la corteza parietal. Esa es más o menos la vía que estamos hablando entonces. Todos, absolutamente todos van a hacer una parada aquí. Esto casi es como el terminal terrestre del cerebro. Casi todas las vías llegan ahí, como te digo, excepto las olfatorias. Pero de las que se hacen conscientes, de las que yo me hago consciente, por ejemplo, tú no eres muy consciente de cómo está latiendo tu corazón a este rato. Entonces, pero de las que se hacen conscientes, todas pasan acá, excepto la del olfato. ¿Sí? Entonces, por eso es que es muy importante el tálamo. Un tumor acá en el tálamo puede alterar, darte con un problema visual, un problema de olfato, de tacto, de termoalgesia. Por ejemplo, tú, aunque no estás consciente, tú sabes qué está haciendo en este instante el dedo gordo de tu pie derecho. Y no tienes que estar diciendo, déjame ver qué está haciendo. ¿Sí? Porque tu cerebro lo está haciendo consciente acá. Y eso lo está haciendo a través de tu tálamo.
Este tálamo sabe dónde está en este instante tu dedo gordo de la mano izquierda. Él está pendiente de todo eso. ¿Sí? Entonces, eso es lo bonito de esta parte, ¿sí? Que van a ser neurocirujanos. Estos son 80 núcleos a este nivel. Así que pueden volverse locos cuando estén en neurocirujanos. ¿Sí? Listo, compañeros de la vida, eso sería la estructura interna del tálamo y pasarías a telencéfalo. Estamos claros en lo del tálamo, sí lo dijimos, lo que son hipotálamo, epitálamo, metatálamo, epitálamo, dijimos qué estructuras eran, sí lo dijimos. Claro, dijimos que en el hipotálamo es la porción anterior de lo que sería el ventrículo, tercer ventrículo, el subtálamo es la parte que queda entre el mesencéfalo y el tercer ventrículo, todo eso, sí, estamos claros, ¿cierto? Y el metatálamo, porque no me acordás que les dije metatálamo. Metatálamo está constituido por los cuerpos uniculados. Ya. Casi ya muchos no utilizan la palabra metatálamo, pero todavía algunas farmacologías dicen, y este fármaco afecta en el metatálamo. Entonces te acordás de esas estructuras, por lo menos si te acuerdas dónde está, porque algunos ya llegan al año de farmacología y dicen, esto afecta el epitálamo. Habrá. ¿Sí? Entonces, acordémonos de eso. Vamos ahora sí con lo que sería el telencéfalo. El telencéfalo es la estructura que queda superior al diencéfalo, ¿no es cierto? A las estructuras del tercer ventrículo. Después de esta clase, el día jueves, vamos a ver algo de las comisuras y empezamos con la clase práctica el día jueves. ¿Sí? Vamos a empezar con la práctica. Tal vez nos tengamos que dividir en varios grupos para hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Básicamente tenemos, ¿no es cierto?, los dos hemisferios cerebrales que serían, el telencéfalo entonces está compuesto básicamente por los dos hemisferios cerebrales, que están divididos a su vez o están separados por lo que nosotros llamamos, por ejemplo, la comisura longitudinal encefálica. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Hasta ahí, ¿cierto? Y vamos a tener ¿cuántas caras en cada uno de los hemisferios? 3 caras. 3 caras, la cara lateral o externa, la cara medial y la cara inferior. ¿Ok? Límites de cada uno de los hemisferios. Los límites, si lo vamos a hacer en dibujo, los límites están entonces sería ¿cómo es? La fisura longitudinal o cisura longitudinal media, que está recorriendo, ¿no es cierto?, por la cara superior, por el borde superior y también por la cara inferior. ¿Sí? ¿Estamos vivos? ¿Ok? Y tendríamos 2 bordes, se reconocen 2 bordes, el borde lateral del cerebro. ¿Sí? La cisura, el borde lateral, ya lo vamos a hacer allá, el borde lateral y el borde superior. Esos son los límites de los hemisferios cerebrales. ¿Sí? Y tenemos obviamente que entre los dos hemisferios cerebrales vamos a tener la presencia entre los dos hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, voy a tener la presencia de las comisuras interhemisféricas, que ya hemos visto algunas, pero vamos a detallar más el cuerpo cañoso, vamos a detallar al fornix y vamos a hablar un poco de los núcleos que están alrededor de ellos, el núcleo caudado y todo eso. Sí, comisuras interhemisféricas. Ok, entonces ahora sí vamos a lo que vamos. Cara lateral, voy a borrar esto. Vamos a dibujar un guante de box. Cara lateral. Cara inferior.
Cara media, empezamos con Hacia el centro. creo que sí. Tenemos entonces las tres caras, cara inferior, cara lateral y la cara media. Ok. Obviamente esto se cumple para los dos. Hagamos un poco más de detalle acá. Aquí, ¿quién estaría? Esto es anterior, esto es posterior. Hagamos un ejemplo. Es cara. Inferior. Ahí estaría la porción posterior del cuerpo calloso. Splenic. Aquí tendría Mickey Mouse. Mickey Mouse. Aquí tendría el acueducto del mesencéfalo. Aquí tendría la emergencia de dos núcleos, de dos nervios de un par craneal que salen de los pedúnculos cerebrosos. Aquí tendría la sustancia perforada posterior que está en la fosa interpericular cerebral. Acá adelante voy a tener la eminencia media. Acá adelante voy a tener los cuerpos mandilares, eso ya lo vimos en la clase anterior. Y aquí vengo y me encuentro, consideramos como color, limitando a los dos pedúnculos cerebrales salía las mejillas ópticas que van a formar aquí el chiasma óptico y se iban hacia adelante. Y aquí tengo el sector del infundíbulo. Aquí. Sí, la clase anterior vimos eso. ¿No lo vimos? ¿Sí? Entonces, cada hemisferio cerebral vamos a encontrar los surcos cerebrales y vamos a encontrar las circunvoluciones, ¿no es cierto? Y vamos, o giros, ¿ok? Y hay fisuras que son principales y fisuras secundarias. Una de las fisuras principales es la fisura que están haciendo de la cara inferior, ¿sí? Ahora vamos a describir en este ratito lo que se conoce como la fisura o cisura lateral. La fisura lateral, ¿dónde nace? Justamente aquí nosotros nos vamos a encontrar a este nivel una estructura que le estoy poniendo de morado, que son los tractos olfatorios. Vamos a poner o función. Morado es este, ¿no es cierto? Los tractos olfatorios a los lados, justo acá, que se van a sentar ahí, ¿qué cosa? Los bulbos olfatorios, y esos bulbos olfatorios van a estar sentados ¿sobre quién? Sobre la lámina cribosa del etmoides. Estos bulbos en la parte posterior se dividen en dos ramas, o nacen de dos ramas, que se las conoce como estrías olfatorias, una estría lateral y una estría medial, ¿sí? Estrías olfatorias laterales y estrías olfatorias mediales. Entre las dos estrías laterales que vienen a meterse aquí, debajo de este verde que está aquí, se meten por debajo de esto. Aquí tenemos, perdón.
Superior, sí. Porque lo estamos viendo desde abajo. ¿Sí? Ah, sí, sí. ¿Sí? ¿Ya? Entre esos dos estrías olfatorias, aquí tenemos lo que se conoce como la sustancia perforada anterior, porque la posterior es esta de acá. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Sí. Ok. Entonces, esto, como te digo, está metido acá, justo aquí. Todo esto viene acá. Entonces, el nacimiento de la fisura lateral es por fuera, en la cara inferior, nace esta fisura lateral en la cara inferior del hemisferio cerebral, por fuera de lo que sería la comisura anterior, perforada anterior. ¿Sí? ¿Estamos vivos? ¿No? No. Hagámoslo acá. Quitemos las cintillas ópticas. Lo que pasa es que no quiero que te olvides de esas cintillas ópticas. Las cintillas ópticas se acuerdan cuando a la maqueta, ¿dónde está la maqueta? La maqueta la pusimos, estas dos correas aquí, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Tuviste la maqueta o no? ¿Quién fue la maqueta? Ya, entonces estaban estas dos cintillas acá, ¿te acuerdas? Recuérdate que el pedúnculo cerebral está el límite superior del pedúnculo cerebral que nace del mesencéfalo son las cintillas oftálmicas. Entonces estaban así, sí, estaban así las dos. Estos pedúnculos, un ojo es un pedúnculo cerebral, otro ojo pedúnculo cerebral, y aquí se meten las dos cintillas. ¿Ya? Ok. Entonces, entre los dos pedúnculos tendría yo la fosa interpeduncular, ¿se acuerdan? Y en el fondo de la fosa interpeduncular, la sustancia perforada posterior. Un poco por arriba de estos, como están mis dedos, están saliendo dos tractos o estrías. ¿Ya? La estría lateral y la estría media, que se une acá adelante para formar el bulbo olfatorio o el tracto del bulbo olfatorio. En ese espacio de que dejan también, igual que esto, otra V, ahí está la sustancia perforada anterior. ¿Ya? Y la fisura va a nacer justamente por fuera. Aquí lo que pasa es que lo dejé muy arriba. Esto debería estar más acá y todo esto sería la sustancia. Nace por fuera de esta sustancia, nace esta fisura que está aquí. Esta. Esa es la fisura lateral. Entonces, ¿dónde es el nacimiento de la fisura lateral? La fisura lateral nace en la cara inferior del hemisferio cerebral, por fuera o a la altura de la comisura perforada anterior. Luego describe, ojo acá, ¿qué está haciendo aquí? Es esta, justo esta línea que está aquí. ¿Qué está haciendo? No, ¿pero qué está haciendo? ¿Qué forma está haciendo? Dígalo. Luego de nacer aquí, hace un giro que produce una concavidad posterior. ¿Qué es esto? ¿Sí? Está cóncavo posteriormente. Y si quieres hacerte loco, convexa anteriormente. ¿Sí? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Sí? Y luego bordea. Ojo, entonces acá. Te decía yo que había los hemisferios que tenían dos bordes. Un borde superior y un borde lateral e inferior. Es este el borde lateral e inferior. Sería este. Entonces, esta fisura bordea o da la vuelta al borde lateral inferior y se presenta y se prolonga en la cara lateral. ¿La cachamos? ¿Sí? ¿Estamos vivos? ¿Estamos vivos o no estamos vivos? ¿Sí? Y justamente luego de salir esta fisura que está aquí, se va a dirigir aproximadamente a lo que sería la unión, más o menos en esta dirección, se va en la cara lateral hacia atrás, o sea, hacia posterior y hacia arriba. ¿Sí? En una línea B. Exactamente. Va a hacer esto. ¿Ok? Y al hacer esto, jefe es jefe. ¿Aló? Jefe es maestro, diga. Maestro, me van a conseguir los datos del todo el porque todavía no llegaba a este porque, pero me van a conseguir todos los datos y lo voy a llamar. Sí. Sí. No se preocupe, maestro, yo le voy a decir un ratito. Ya, listo, me puedo aceptar. Jefe es jefe, no queda nada más. A ver, listo, entonces acá, esta fisura va a dar dos ramas. Una rama que es la rama anterior y una rama que es la rama superior o ascendente. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Una rama. Dos ramas. Inferior y superior. No,
Anterior. Anterior y la superior o ascendente. Esta es la anterior. Ahora aquí hay una variación. Estas ramas pueden nacer juntas, o sea, podrían nacer así, ¿sí? O pueden estar separadas una de otra. ¿Estamos vivos? ¿Ya? Listo. Ok. Luego tenemos otra fisura importante que es la fisura central. La fisura central, más o menos, podemos decir que si yo trazo una línea imaginaria así, de un polo, del polo anterior al polo posterior, y ubico la línea media, corto la línea media, la fisura central está a unos 2 centímetros por detrás de esa línea media. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Entonces, ¿dónde está la fisura central? La fisura central está 2 centímetros por detrás del centro del borde superior del hemisferio. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Sí, a 2 centímetros por detrás del centro del borde superior del hemisferio. ¿Sí? Y esta desciende. Esta va a descender ¿en qué dirección? Va a descender, ojo acá, después lo ponen, ojo acá, va a descender en una dirección como al ángulo que ha formado la fisura, la rama superior de la central lateral, ¿sí? A este nivel, se dirige así, como que se fuese a este lugar, no lo llega a tocar. ¿Estamos vivos? ¿No? ¿Sí? ¿Estamos vivos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Repito? ¿No? ¿Sí? Porque es la carga tan inferior que esa fisura central, la fisura lateral del Esta fisura. O sea, la fisura lateral antes, Ya. se dijo que la cara lateral inferior, que la cara lateral también va a ser inferior, y que se va a meter para dividir algo así. Sí, va a dividir, pero todavía no tiene nada. Ya, entonces, por si acaso, no, de pronto repito. La fisura lateral es el espacio, ¿no es cierto? Porque la fisura no es otra cosa más que un espacio que está presente ahí, que va a dividir. ¿Qué van a hacer las fisuras? Las fisuras van a dividir los lóbulos, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal. Y además van a dividir las fisuras secundarias, estas serían secundarias, porque son más pequeñas. Y van a dividir en cambio lo que serían las circunvoluciones. Una circunvolución frontal, orbitaria, precentral, poscentral, paracentral, precuña, cuña y todo eso. ¿Sí? Por cada una de estas líneas. Yo te estoy dando las principales. En este instante, por ejemplo, yo puedo decir que el lóbulo frontal es todo lo que queda por delante de la fisura central y por arriba de la fisura lateral. ¿Sí cachas? ¿Sí? Entonces la fisura lateral nace en la cara inferior. Nace en la cara inferior, se va hacia el borde lateral, bordea, es lo que dice Rubén, bordea ese borde lateral y se proyecta en la cara lateral del hemisferio, subiendo de una manera posterior y hacia arriba, en una dirección oblicua. ¿Ok? Y en este subir me va a dar dos ramas principales, que sería la rama anterior y lo que sería la rama superior, ¿sí? O ascendente. ¿Estamos vivos? Sí. ¿Ya? Entonces, ahora, con lo que acabamos de decir, yo puedo decir que los lóbulos frontal, entonces, en la cara lateral del hemisferio, está limitado por hacia atrás la fisura central y por arriba de lo que sería la fisura lateral en su proyección lateral o en la cara lateral del hemisferio. Entonces tendría dos proyecciones, una inferior y una lateral. ¿Quién? La fisura lateral. Porque nace aquí. Esta es fisura también. Esta es una porción inferior y esta sería una porción lateral. ¿Sí la cachamos? Es decir, dio la vuelta. Vamos a la maqueta. Mira arriba, todo por su casa. La fisura más o menos haría esto, voy a rayar, no mentira. La fisura lo que va a hacer es desde la cara inferior, nació aquí, llega al borde, este sería el borde lateral del hemisferio, llega al borde y sube y se proyecta hacia atrás. ¿Sí? Entonces tiene dos porciones, una porción en la cara inferior y una porción en la cara superior. Entonces en la cara lateral me va a servir para dividir. Básicamente, ahora estamos dando la definición del lóbulo frontal. ¿Cuáles serían los límites del lóbulo frontal en la cara lateral del hemisferio? Serían, está lóbulo frontal
frontal es todo lo que queda por delante de la fisura central y por arriba de la fisura lateral, hacia arriba. Entonces, si quiero ser mucho más fino, yo puedo decir anterior y superior. ¿Sí? Porque está de anterior a la línea y superior a la línea. Mira que aquí tengo una porción que también sería superior, pero ya no es lóbulo frontal esto. ¿Por qué? Porque está detrás de la fisura central. ¿La cachamos? ¿Sí? ¿Estamos vivos? ¿Está mejor? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo yo en este lóbulo frontal, en la cara lateral? En la cara lateral, yo voy a tener otra fisura, ya en el lóbulo frontal. Ahora, todo esto es lóbulo frontal. Lo voy a hacer de azul, solo el lóbulo frontal. El lóbulo frontal va a tener las siguientes fisuras. Una fisura precentral que es muy diminuta, casi no se la ve, que está entrecortada. Es azul, es la fisura precentral. ¿Sí? Si queremos ser didácticos, podríamos hacer una sola línea. Ya está, para ser didácticos. Pero en la vida real no se la ve así tan clara. Esa es la fisura, todo esta, ojo. ¿Sí? Entonces yo hago una proyección imaginaria. ¿Cómo defino la fisura precentral? La fisura precentral es una fisura que se encuentra en el lóbulo temporal, pero en el lóbulo frontal, por delante de la fisura central y baja paralela a la misma. La fisura precentral, primero, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el lóbulo frontal. Segundo, ¿cuál es su dirección? Es paralela a la fisura central. Baja en el mismo sentido y anterior. ¿Sí? Es que de ley, si dijiste en el lóbulo frontal, tiene que ser anterior, porque todo lo que está por detrás ya no es lóbulo frontal. ¿Cachas? ¿Sí? Perfecto. Entonces, esto, mis compañeros, hace que de esta fisura vamos a tener dos fisuras más en la cara lateral. La otra fisura, vamos a hacer todo eso, es la fisura frontal superior que se proyecta paralela al borde superior del hemisferio. ¿Sí? Esa es la fisura frontal superior. Frontal superior. Ojo, las palabras. Tres palabras que son sinónimos: surco, fisura o cisura. ¿Sí? Cualquiera de los tres estamos hablando de lo mismo, pero con pausas. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Entonces, fisura frontal superior, y que está aquí entrecortada. De la porción baja de la fisura precentral nace otra fisura, que es la fisura frontal. ¿Cuál sería? Sí, a ver, ¿Y ahí cómo es? Paralela a la fisura. Paralela a la fisura frontal superior. Sí, este es papaya. Ojo, ¿de dónde nace? ¿Cómo definirías tú? Siempre pregunto, por ejemplo, ahora para que lo resuelves, lo anotes y lo tengas listo para el examen. ¿De dónde nacería? ¿Cómo dirías tú que nace la fisura frontal superior? ¿Cómo definirías eso? La parte superior de la fisura precentral. Perfecto. ¿Y termina en dónde? En la parte. La parte media del lóbulo. Un poco más adelante. La parte anterior. En la parte anterior del lóbulo frontal, cerca del polo frontal. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el nacimiento. Casi todas las fisuras, lo que nosotros debemos tener es dónde nace y dónde termina. ¿Sí? Por ejemplo, de la precentral dijimos que nace del borde superior, ¿no es cierto? Y termina cerca de lo que sería el ángulo formado entre la fisura lateral y su rama superior o ascendente. Pero no lo toca. Cerca termina, pero no llega ahí. ¿Sí? ¿Estamos vivos? ¿Ok? De la fisura orbital inferior, ¿cómo lo defines? Perdón, fisura frontal inferior. No, de la porción inferior de la fisura central, y se proyecta y se va hacia adelante paralela a la fisura superior y termina cerca del polo frontal del hemisferio frontal o del lóbulo frontal o del polo anterior del lóbulo frontal. ¿Estamos vivos? Es trabalenguas, pero así es. Y esto va a ser como de la vida que nosotros acá tengamos los lóbulos. ¿Cuáles son las circunvoluciones del lóbulo frontal? Entonces tengo una circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media, circunvolución frontal inferior y circunvolución precentral.
Y ahora ustedes pueden darse el gusto definiendo cada una de esas circunvalaciones. Circunvolución. Frontal superior, media inferior Precentral. y precentral. ¿Y por qué Pepe? Ah, sí, no sé cómo hablar. Ah, no, es que le faltó la patita de la E. Se la sacó como torero. Precentral. ¿Por qué será precentral? Porque Ahora dense gusto, por ejemplo, si yo les digo, definamos la circunvolución frontal superior. Límite, primero, límites. Superior, límite superior. Límite inferior. Límite posterior. Porción anterior. El polo frontal del lóbulo frontal. El polo, para que no se nos frontal, el polo anterior del lóbulo frontal. Lo mismo, por favor, con todas ellas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y por inferior de la circunvolución de la precentral, el ángulo ¿De quién? de la fisura de la circunvolución precentral. ¿Qué le pasa? El borde inferior. El ángulo. Claro. ¿Sí? El ángulo de aquí de la rama ascendente con la Sí, aquí. Anchura. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos vivos? Sí, son capaces entonces de definirlo porque yo tomar eso en el examen. Te voy a decir límites. ¿Cuál es el límite? Como son preguntas que son múltiples, yo te voy a poner el límite anterior de la cisura frontal media es A, B, C, D. Y ahí tienes que colocar, saber cuál es. ¿Estamos vivos? ¿Sí? Ahora, como nada es fácil en anatomía, ella ya está frontal media, en la fisura frontal media, ¿cuál sería el borde posterior? Porque es entre la se considera, como te digo, a la cisura. precentral. Sí, central. Como te digo, no, esta cisura es muy débil, realmente no se la ve tan completa, por eso es que lo que se hace es una proyección y se considera el límite posterior como la cisura precentral, como el límite posterior de esto, ¿sí? ¿Cómo definirían el...? Sí está claro también en la circunvalación precentral, ¿no es cierto? Límite superior, límite anterior, límite posterior y límite inferior. Parece. Sería el ángulo formado por lo que sería la rama ascendente y la ¿Ya? ¿Listo? ¿Ok? Esta circunvalación inferior frontal se va a dividir en la cara lateral en 3 porciones, dado por estos. ¿Cuál? Inferior. Este inferior se divide en esta parte de acá abajo en 3 porciones. Ya. Una porción orbitaria, porque justo aquí, ¿se acuerdan de los mamelones? Ya. ¿Sí? ¿No es cierto que era la parte superior, es la lámina horizontal del frontal? ¿No es cierto? Justo aquí va a estar esa porción. ¿Sí la cachamos? Ajá. Entonces, esa es la porción que nos dijeron. ¿Qué dice, estimado? Dígame. Lo que pasa es que tenía como el doctor Richard allá y él me quitó el agua allá, entonces yo me pagué. ¿De las 9? De 7 a 9. Sí, mire, lo que No, tenemos que hacer todo. Ya. Sí. ¿Estaba la 10?
Sí, lo tienes, ¿sabes? Me ayuda. ¿Listo? Vaya, porción monetaria. Esta cosita de aquí es la porción triangular. Triangular. Es que lo que pasa es que, como te decía, muchas veces nacen los dos puntos y hacen este aspecto. Nace la anterior y la superior y hacen una porción. Entonces, pero se la conoce como porción triangular, así no nacen juntos. Y atrás se conoce como la porción opercular. Opercular, pongámoslo acá. Opercular. Ojo acá. La porción opercular es un giro, una circunvalación que va a unir a la circunvalación precentral con la circunvalación precentral, que la vamos a seguir. ¿Sí? Es este giro que está aquí así. Con la poscentral. ¿Sí? Pero ¿a qué pertenece? Pertenece al lóbulo frontal. ¿Sí? Es un giro que va a unir los dos lóbulos. Es decir, por aquí tenemos una vía de comunicación donde la porción parietal se va a unir con la porción frontal. Eso es anatómicamente hablando, no fisiológicamente hablando. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos vivos? Jesucito santo, está papaya, ¿sí? Ya, vamos a lo que vamos. Ya, en la cara medial, esto para los que todavía no se han orientado, que es esto sería el cuerpo calloso, esto sería el septo pálido, esto el tálamo, esto sería la glándula pineal. Aquí tendríamos la comisura epitalámica que ya hablamos ese día, ¿se acuerdan? Se unía así a los dos cuerpos auriculares hacia abajo, se prolongaba. Esto sería el mesencéfalo y aquí tendríamos detrás los tubérculos cuadrigéminos y todo ese tipo de cosas. Esto sería la hipófisis, el infundíbulo. Aquí yo voy a tener exaltado. Aquí sí tendría yo una prominencia que corresponde a los tubérculos mamilares. Aquí a los tubérculos mamilares que vienen de los pilares anteriores del fornix. ¿Se acuerdan que decías que no es sino que se abren así? Sí. Entonces llegan acá. ¿Y esto de aquí qué sería? Quiasma. El quiasma. ¿Sí? ¿Ya estamos orientados? ¿Tiempo y espacio? Perfecto. Listo. Entonces yo tengo lo que nosotros conocemos como una circunvalación, que es la circunvalación, perdón, una cisura, que es la cisura principal en la cara medial, que es la cisura del cingulum. El lóbulo ¿Sí? frontal. Así como hay esta lateral que es bastante importante, ya acá hay una que es bastante importante, que es la circunvalación del cíngulo. ¿Sí? Esta circunvalación del cíngulo se nace un poco por arriba de la lámina terminal, ¿sí? Nace de aquí y recorre paralelo al cuerpo calloso, ojo acá, y cerca, pero ya salió más torcido que la carretera de Zamora. ¿Sí? Entonces, esto viene acá así, viene acá, y cerca del esplenio, hace una curva y se pone una función ascendente y se va hacia el borde superior. ¿Sí? ¿Estamos vivos? ¿Sí? Esa se llama cisura del cíngulo o fisura del cíngulo. ¿Sí? La fisura del cíngulo. Ojo acá, algo que tienes que orientarte. Esta fisura central en la cara medial solo me da una muesca, o sea, solo le mordió un poquitito, ¿sí? Y esa muesca está siempre por delante de la porción ascendente de la fisura del cíngulo. ¿La echamos? Estaría ahí. Una muesquita. ¿Sí? Esa es la fisura central, vista por la cara medial. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Todo esto que está aquí,
¿a qué lóbulo frontal crees que corresponde? Porque aquí está la fisura precentral, entonces dijimos, perdón, la fisura central. La fisura central limita posteriormente a todo lo que es el lóbulo frontal. Entonces todo lo que está de aquí hacia acá es lóbulo frontal. ¿A cuál de esas crees que corresponde en la cara medial? La primera. ¿Qué borde es este? ¿Por qué borde sería este? El borde superior. ¿Cuál es el que ya está cerca del borde superior? La única proyección que tenemos de la cisura frontal superior en la línea media es, perdón, del lóbulo frontal o circunvalación frontal en la cara medial es con circunvolución frontal superior, es la única que se proyecta en la cara media. ¿Sí? Esta que está aquí, la frontal superior gira y la encontramos aquí. ¿Sí? Entonces esto es circunvolución frontal superior, cara medial. ¿Cuántas caras tiene la cisura frontal superior? 3. 3. ¿Por qué? Superior, medial y Inferior, nos falta el inferior, porque va a llegar acá al polo superior, la circunvolución, y se va a meter acá. Sí, sí. Entonces, la cisura o circunvolución frontal superior tiene 3 caras. Una cara lateral, una cara medial, y llegaría aquí, a esta porción de aquí, ¿no es cierto? Y va a ser la cara inferior. La cara inferior de la circunvolución superior está limitada entre lo que sería la fisura longitudinal interhemisférica y el bulbo o surco del tracto olfatorio. Todo lo que está aquí, que lo estoy pintando de azul, todo esto es la circunvolución frontal superior, cara inferior. ¿La cachamos? Sí. Maqueta. Venga, la maqueta acá. Vaga. Ojo acá para cachar esto. Justo te pusiste en la posición anatómica necesaria. ¿Sí? Miren, decíamos que tenemos 3 circunvoluciones frontales. La superior, que está cerca del borde, donde está mi mano el borde, la superior, la media y la inferior, ¿no es cierto? La superior va a ser lo siguiente: primero, que se va a pasar hacia la cara medial, ¿no es cierto? Ya que es la que está aquí. Pero por delante también se va a proyectar la circunvolución y se va a meter debajo. ¿La cachamos? Sí. Y si te das cuenta que si sigo la circulación superior, viene por aquí y se mete a la altura de la nariz. La media se va a meter acá y la inferior aquí. Entonces, ¿cuál termina de estas 3 cerca de la línea interhemisférica? La anterior, la superior. La superior, que es la que hemos dibujado aquí, cerca de la línea interhemisférica. ¿La echamos? ¿Ya? ¿Estamos vivos? ¿Y el límite de la cara inferior? Entonces, la límite de la cara inferior, si tiene un límite, es la circunvolución, está limitada por la cisura interhemisférica, ¿no es cierto? Medialmente y lateralmente por el surco del tracto olfatorio. ¿Ah? O sea, si lo ponemos al bulbo, está el bulbo olfatorio, pero si lo sacamos, queda un surco del tracto olfatorio. ¿Sí? ¿Sí? Del tracto olfatorio. ¿Estamos vivos? ¿Sí? Entonces, ojo, hay una cosa que a veces tenemos que captar. Capte usted esto. Mire que la cisura, esta línea azul, solo desaparece aquí en el polo. No llega hasta dar la vuelta. Lo que está llegando a dar la vuelta es la circunvolución. ¿Sí lo cachamos? Ya, entonces eso tienes que tenerlo claro. Y aquí este lóbulo también, esta circunvolución se la conoce como lóbulo recto o lóbulo recto. Esta porción inferior, el lóbulo recto. ¿Sí? El lóbulo recto. Ojo acá. Entonces tengo una cisura acá, voy a tener en esta porción. Ahora, ve acá. Ojo acá. La cisura lateral, que es esta que está aquí, ¿no es cierto? Esta cisura lateral que está aquí, que se va a proyectar hacia la lateral. Todo lo que queda por delante de esta cisura me va a formar 2 porciones en el cerebro o en el telecéfalo.
me va a formar una porción orbitaria y una porción olfatoria. La porción olfatoria es la que está justamente limitada por lo que sería el tracto olfatorio y las dos estrías olfatorias, tanto lateral como medial. Todo ese sector se lo conoce como el rinencéfalo, rinen de nariz. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las estructuras del rinencéfalo? Las estructuras del rinencéfalo son el tracto olfatorio, las estrías olfatorias y la sustancia perforada anterior. ¿Acá yo? ¿Ya? Y la porción orbitaria es la que está un poco más lateral y anterior al rinencéfalo. Todo es doble frontal. Todo esto es doble frontal. Ya lo vamos. Tienes razón. Aquí no pusimos el límite, ¿cierto? Los límites de lóbulos frontales aquí serían por delante de la cisura lateral. Entonces, ¿Sí? la porción, entonces todo el encéfalo es Es parte frontal. toda esa parte es parte. Recuerda que ¿dónde está el rinencéfalo? Es parte de lo que sería el lóbulo frontal, pero cuando lo describes, por ejemplo, fisiológicamente es tan independiente que lo describes como una estructura aparte independiente, pero anatómicamente se encuentra en la porción frontal de este lóbulo, o en la porción orbitaria del lóbulo frontal, y la porción orbitaria es inferior. ¿Sí me van a entender? Es la porción orbitaria del lóbulo frontal, es la porción que se va a sentar sobre los cuerpos nomeronados de la lámina horizontal del hueso frontal. ¿Sí? ¿Estamos vivos? ¿Ya? Entonces, esa parte orbitaria es más anterior que la del rinencéfalo. La del rinencéfalo es un poco más posterior y medial, que es esta que está aquí metida, aquí, la que pintamos de azul, es medial y un poco más anterior porque todo esto se va hacia adelante. ¿Sí? ¿Sí la cachamos? Entonces, en esta porción orbitaria, tengo aquí yo, esta parte de aquí, lo que acabamos de pintar de azul, ¿no es cierto? Es parte del lóbulo frontal superior. Ahora vamos a describir la porción orbitaria del lóbulo frontal medio, porque es el que sigue, ¿no es cierto? Es el que sigue. Este es el que ocupa la mayor parte de la porción orbitaria del lóbulo frontal. ¿La cachamos? ¿Sí? Y nada más que aquí tengo un surco que tiene la forma de una H. ¿Sí? Este surco tiene nombres. Algunos le llaman surco en H, que es mucho más sencillo, ¿sí? Pero realmente es esta fisura, es la fisura orbitaria medial y esta es la fisura orbitaria lateral. ¿Sí la cachamos? Fisura orbitaria medial y fisura orbitaria lateral. Fisura orbitaria medial, fisura orbitaria lateral. ¿Sí? Y esta H está confirmada por una fisura orbitaria transversa. ¿Sí que lo sabemos? El lóbulo medio va a constituirse desde el tracto, desde este tracto, vamos a otro color, desde el tracto que es el límite del anterior, hasta la fisura orbitaria lateral. Todo esto aquí. Todo esto que estoy poniendo ahí lo voy a poner, no es ninguna fisura, es una corcheta según yo. ¿Ya? Esto es la porción orbitaria del lóbulo frontal medio. ¿Cuáles son los límites de la porción orbitaria del lóbulo frontal medio? Está limitado por el tracto o surco del tracto olfatorio medialmente y lateralmente por la fisura orbitaria lateral. Medial. No, este es medial. La ¿Estamos vivos? Por lo tanto, hola. Lo que es medial es circunvolución frontal superior. Sí. Ya, y al lado estamos hablando de circunvolución frontal medio. Medio. ¿Cómo era la fisura orbitaria central? ¿Cuál? Este de aquí, esta roja no es ninguna fisura. Es una corcheta que estoy haciendo para decir que todo esto de aquí, todo esto es la porción orbitaria del lóbulo frontal medio. ¿Sí? Hablo de la circunvolución frontal. Volvemos. Ya, vamos. Entonces, el lóbulo frontal medio, ojo con esto, nuevamente, el lóbulo frontal medio tiene una porción inferior o que también se conoce como porción orbitaria. Es el lóbulo frontal medio en la porción orbitaria.